Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. Soy el Padre José Luis Peralta y el día de hoy estamos celebrando la memoria del martirio de San Juan Bautista. El Evangelio el día de hoy nos habla del poder que tienen nuestras palabras, pero también la importancia de pensar, reflexionar antes de hablar. Nuestro Evangelio el día de hoy está tomado de Marcos capítulo 6, versículo 17 al 29. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: «No te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano». Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte y a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: «Pídeme lo que quieras y yo te lo daré». Y le juró varias veces: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella fue a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». La madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: «Quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí hay algo muy importante que tenemos que aprender que Herodes hizo, pero también algo muy importante que Juan el Bautista hacía. Antes de hablar, hermanos y hermanas, hay que pensar lo que vas a decir o lo que vamos a decir. Muchas veces hablamos por hablar. El pensamiento es un proceso mental que nos diferencia de los animales y nos hace vivir de una forma más consciente. El buen uso que le demos a nuestro pensamiento crítico solo depende de nosotros. Entonces, pensar antes de hablar puede ser la mejor elección que hablar por hablar o decir cosas negativas. A lo largo de nuestro día podemos tener tantas conversaciones y a veces solamente opinamos a la ligera. Se ha convertido en un hábito. Pero día con día pongámonos a analizar qué palabras usamos que lastiman a los demás. ¿Cuántas veces ofendemos al esposo, a la esposa, a los padres, a los hijos, con palabras que se pueden comparar a una diarrea mental, que solamente hablaste por hablar, sin sentido, sin haber pensado, sin haber analizado? Por eso cada día tenemos que concientizarnos del valor de las palabras. Las palabras son como una almohada de plumas que avientas al aire y que es imposible recoger. Por eso es mejor pensar bien para hablar bien, especialmente cuando te encuentres bajo los efectos de la ira o el enfado. Pensar antes de hablar nos vuelve conscientes del valor de nuestras palabras y nos hace más comprensivos, compasivos con los demás. Esto mejora la calidad de nuestras relaciones personales y nos hace sentir mejor. Siempre ser claro, tratar de ser claro, que no te malinterpreten. Pero sobre todo creo que lo más importante es controlar la ira y el enfado. Es más difícil no hablar por hablar cuando se siente ira, enfado o mucho dolor. En esos instantes es mejor no decir nada de lo que
puedas arrepentirte después. Hablar sin pensar es muy fácil y se puede caer en arrepentimientos más tarde. Aunque no quieras que la otra persona note que te has arrepentido, esa sensación se queda dentro, ya no tiene vuelta atrás. Ya dijiste, ya hablaste. Si pensamos antes de decir las palabras, esto podría ahorrarnos muchos problemas, pudiera ahorrarnos el lastimar a otras personas. Por eso sí tenemos que pensar del peso de nuestras palabras cuando las vamos a usar, especialmente cuando no estamos en control de nosotros mismos. Esto fue lo que le pasó al rey Herodes. No pensó en las consecuencias que iban a traer sus palabras y murió un inocente. Y muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros. Creo que esto ya se los he dicho antes porque ya hemos leído este evangelio. ¿Cuántas veces es tan fácil hablar de echarte un compromiso, vamos a decirlo así, una boda, unos 15 años? Sí, yo te ayudo con esto, yo hago esto, yo hago esto. Eso me ha pasado a mí y, ay, Dios mío, dije, ¿por qué hablé o por qué dije esto? Y después, qué difícil es salir con el compromiso, ¿verdad? O cuántas veces hablamos por pura imprudencia. A veces nos llenamos la boca con decir, es que yo digo lo que pienso y así es como yo soy y así como yo actúo. No, señor, señora. Hay que pensar, hay que ser sensibles hacia los demás. No todos son como tú. No todos piensan como tú. Y no todos toman las palabras como tú las tomas. Por eso tenemos que ser cuidadosos. Yo sé que no somos perfectos, nos vamos a equivocar y muchas veces nos va a suceder en el que no estamos en control y por que tomamos el alcohol o las drogas o X cosa, o simple y sencillamente estábamos tristes, estábamos enojados, había un resentimiento, había un dolor y simple y sencillamente hablamos. Pero pues para eso nos sirven esos eventos, ¿verdad? Cuando nos equivocamos, cuando las palabras hieren, entonces es cuando tenemos que analizar y tenemos que ver hacia adentro de nosotros y ver, ok, es que yo no soy ese tipo de persona. Y tratamos de cambiar, tratamos de controlar un poquito más la lengua, pero también tratamos de poner a trabajar más el pensamiento y reflexionar y analizamos antes de actuar. Que no nos pase lo que le pasó a Herodes, que solamente por lucirse y por querer quedar bien con los demás, se echó un compromiso que al último afectó la vida de un hombre justo. Por eso hoy el martirio de San Juan Bautista nos enseña a imitarlo a él, a imitarlo en la oración, ser constantes y tener esa relación sólida con Dios, y que esa relación con Dios no solamente sea el pedir favores o pedir protección, sino que sea un análisis frente a ese Dios. ¿Cómo estoy actuando cada día? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida diaria? ¿Cómo uso mis palabras? Pidámosle a San Juan Bautista que nos enseñe la valentía para poder seguir a Cristo y dejar que Cristo oriente nuestros pensamientos y nuestras acciones. No dejemos que el odio, la ira, el dolor tomen control de nuestra vida, sino que pidámosle a Dios su sabiduría y pidámosle a San Juan Bautista que interceda por nosotros. El día de hoy, como les decía, celebramos el martirio de San Juan Bautista y nos recuerda a nosotros también como cristianos de este tiempo moderno que no se puede descender a negociar con el amor de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Cristo no quiere tibios. Cristo quiere hombres y mujeres que hablan con la verdad, viven en la verdad y tratan de llevar a cabo y promover la verdad. Yo sé que a veces es difícil, como les decía, pero no imposible. Que San Juan Bautista siga intercediendo por nosotros y que nosotros aprendamos de este hombre, que nos enseña a ser honestos y que nos enseña a hablar y a actuar con la verdad. Hermanos y hermanas, que tengan un excelente día y que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti, te mire benignamente y te conceda la paz, y que el Señor, Dios Todopoderoso, te bendiga ahora y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.